Esta es una historia de pasiones encendidas y a veces ridículas. De un vendaval social que azotó a una nación. Una trama con intelectuales sabiondos. Una mujer que parecía insignificante. Un líder carismático y un pueblo que despertaba. Es el 4 de junio de 2023. Elección para gobernadora del Estado de México. 281. Delfina Gómez ganaba en una entidad tricolor. Porque yo creo que quien gana no es, yo lo he dicho, no es la maestra Delfina nada más, es los mexiquenses. Morena acababa con 90 años de priismo al estilo Atlacomulco y extendía su hegemonía a 22 entidades. Mientras tanto, la derecha activaba su estrategia hacia la elección presidencial de 2024. Señores de Morena, no sean cínicos. Fue una elección de Estado. El presidente López Obrador era el coordinador de campaña de la señora Delfina. En el Senado, la panista Kenia Rabadán denunciaba una supuesta elección de Estado en los comicios mexiquenses. Horas más tarde, la intelectualidad del PRIAN repetía los mismos argumentos en la televisión pública mexicana. Hubo una elección de Estado, porque con los recursos, con todo el impulso desde las mañaneras o desde distintas formas, como el apoyo que le encargó López Obrador a Claudia Sheinbaum. La elección de Estado es la mejor vía para ganar el 2024. No hay que escatimar en recursos, estoy hablando desde la perspectiva de Juntos Hacemos Historia, no hay que escatimar en recursos de todo tipo, mediáticos, propagandísticos y desde luego desvío de recursos públicos, porque tenemos que asegurar el 24. La expresión del golpe de la elección de Estado comenzó quizá como un rumor hace años y fue creciendo hasta que se convirtió en un grito estridente por el lado de la oposición y subió de tono ese grito en la medida en que desde los partidos de oposición y los analistas de lo que conocemos como la opinocracia, pues se dieron cuenta que no tenían manera alguna de ganar.
tocó ver en algunas entidades en las que sí había una disputa, o por lo menos donde los dados estaban cargados hacia una candidatura, que no era la de Marcelo Ebrard, que queda en segundo lugar, era la de Augusto López, que tenía el respaldo de la mayor parte de gobernadoras y gobernadores, por haber sido secretario de Gobernación, por sus estilos o modos de operar muy a las viejas maneras del PRI. No sé si se pueda decir, pero vamos por el 2024. Morena y el PRIAN al fin nombraban candidatas a su estilo. Destaparon a la gente que se esperaba que se destapara. Y yo creo que efectivamente Andrés Manuel se inclinaba por Claudia. Quiero recordar su referencia el 18 de marzo pasado en la conmemoración de la expropiación petrolera en el Zócalo lleno, su referencia explícita que no iba a cometer el mismo error que Lázaro Cárdenas. En la designación de Ávila Camacho, ponle el nombre que quieras al Ávila Camacho moderno, y no a Francisco José Mújica, aquí presente. Entonces, yo creo que estaba claro que al margen de la encuesta, esas encuestas siempre medio enigmáticas, que iba a ser Claudia, lo cual me parece bien. No podemos ceder ante la delincuencia. Aquí acaban de asesinar a un niño. Aquí está el fenómeno Xóchitl, ¿no? Una mujer que no puede ser acusada por Andrés Manuel López Obrador de pertenecer a la aristocracia fifí, el antídoto, la kriptonita de Andrés Manuel López Obrador. El personaje se desinfló muy rápidamente, sus actuaciones públicas fueron dando cuenta de sus limitaciones, de sus incapacidades y de cómo había sido un invento de una oposición desesperada. Y así llegaba 2024, un año electoral que recibíamos con los parabienes de esta simpática comentócrata. Feliz año nuevo tengan todos ustedes, ojalá y tengamos un año de estabilidad política, ya hablaremos de los otros temas, creo que viene un año muy difícil. Yo veo tres riesgos fundamentales este año. Uno, que las intervenciones constantes del presidente, no solo verbales, sino con apoyos, pongan en riesgo la elección. Ese tema está ahí y aunque pueda colonizar al Tribunal Electoral, es cada vez más evidente que hay un ánimo de que esto se convierta en un triunfo garantizado del Ejecutivo. Y tenemos también el riesgo mayor, ¿sí? Desde luego que es la intervención presidencial. Viene formándose, viene construyéndose desde el mismo día que el presidente de la República tomó posición el 1 de diciembre del año pasado. Y aquí, los escenarios electorales de la derecha en voz de José Antonio Crespo. Gana Morena por un margen amplio, ya estuvo, no pasa nada. A muchos no nos va a gustar, pero eso es otra cosa. Segundo, gana Morena por un margen pequeño, ahí ya empieza a haber complicación. Yo creo que ahí el escenario sería parecido al 2006, porque la oposición va a decir, hubo recursos públicos, hubo ayuda del Estado, y ahí puede haber una situación, digamos, por lo menos de cuestionamiento de legitimidad. Empezaba febrero de 2024 y la televisión oficial alemana y 2 medios estadounidenses denunciaban supuestos tratos de López Obrador con el narco en 2006. Sí, es una campaña. O sea, es Estados Unidos, es en Alemania, es aquí. ¿Dónde están las pruebas? 2 de febrero. Xóchitl Gálvez enfrentaba a protestas de migrantes mexicanos en Nueva York. ¡Chinga tu madre! ¡Basura! ¡Maldita! ¡Basura! ¡Basura! ¡Maldita basura! ¡Basura! ¡Basura! ¡Pinche puta! ¡Corrupta!
Más tarde, sería recibida con honores en Washington. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, escuchaba a la quejosa señora Gálvez, quien solicitaba su intromisión en las próximas elecciones, como lo hizo en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. El 5 de febrero, Gálvez visitaba el Wilson Center. En estos años los mexicanos hemos vivido un proceso de erosión democrática. El crimen organizado y el gobierno del presidente Manuel López Obrador atentan contra la democracia. El Wilson Center es un centro de pensamiento de ultraderecha, ligado a la CIA y presidido por Mark Green, exdirector de USAID y amigo de la oposición venezolana. En el consejo asesor de este centro, María Amparo Casar, estrella del Canal 11 y aliada de este rubio personaje. Es el 18 de febrero. El Zócalo ha dejado de ser coto de la izquierda, y Lorenzo Córdoba encabezaba un acto político ilegal, disque apartidista y tolerado por el INE. Un evento libre de contingentes chichimecas, con activistas connotados y fantasiosos. Bueno, yo le doy una importancia similar a la del 68, que en las marchas del 68, hace más de 70 años, llenamos las plazas de México, esta misma plaza, para defender la libertad. Esa libertad costó sangre y la conquistamos. ¿La conquistamos, don Enrique? Krause cree que fue activista del 68 y que el zócalo de esta kermés del México blanco es comparable con esto. El director de la Operación Berlín desvariaba, pero el Festival de la Blanquitud había sido un éxito, con una clase media que se radicalizaba y repetía un nuevo coro. La mención AMLO narcotraficante o presidente narco llega a reproducirse más de 200 millones de ocasiones, 200 millones de veces en el mundo, en las redes, y se demuestra de que es todo un operativo con bots, con robots. Sí, la oposición gastaba millones en las redes sociales, pero las encuestas de sus propios medios reportaban una mayor popularidad del presidente. Agradecerle mucho a la gente, al pueblo. Amor con amor se paga. Ahora, ¿quién va a devolverle? O sea, el dinero a los que le metieron a los bots, porque fueron millones de pesos. Las estrategias de la derecha fracasaban de nuevo. Una derecha sin propuesta, respondona, con una gran ignorancia y con una escasez de imaginación e inteligencia asombrosas. Es decir, todo el tema estaba concentrado en un rencor y en un odio patológico a López Obrador. Y la candidata pues está a la altura de esas carencias de la derecha en nuestro país. Yo creo que es una derecha bastante perdida. No entendieron nunca en el terreno en el que estaban moviéndose, no se preocuparon por entender las preocupaciones
anhelos, preferencias electorales del pueblo, porque el pueblo, la gente, digamos, si no quieren usar la expresión del pueblo, no solo no les interesa, sino que lo desprecian, ¿no? Y ahí es donde estriba la clave de su derrota, en que siempre se dirigieron a sectores privilegiados de la población, a una franja que no les alcanzaba para competir seriamente en la elección presidencial. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Llegó el día, llegó el primer debate. A nombre del Instituto Nacional Electoral les damos la bienvenida a este primer debate entre las candidaturas a la presidencia de la República. Es el 7 de abril de 2024. Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se enfrentaban en un debate incoloro que exhibía la torpeza del INE. Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? No sé si hay un problema ahí con el reloj. Yo creo que valdría la pena que se revisara en el caso de los tres. Pues preguntarle, no me contestó por qué le dieron ivermectina, que es un medicamento para piojos, cuando no estaba aprobado. La pregunta no desea contestarla. Bueno, si me la repite. Bueno, Xóchitl se hacía bolas, el PRIAN la abandonaba a medias y doblaba su apuesta en la Ciudad de México. Ya lo ven, saco mis palomitas, aquí estoy, discutamos en serio. 17 de marzo. Santiago Taboada atacaba. Clara, hablemos con la verdad. Ni tú, ni Ernestina, ni el jefe de gobierno pudieron probarme absolutamente nada. Ustedes querían sacarme de la contienda y aquí estoy. Ya te alcancé y te rebasé y te voy a ganar el 2 de junio. Fiel a sí mismo, el PRIAN había postulado a un capo del cártel inmobiliario, frente a Clara Brugada, una candidata de Morena con orígenes en la izquierda antipriista. Vamos a tener una ciudad de 10, un gobierno que trabaje al 100 como tú te mereces, no de 5 como ellos quieren. Vamos a construir el segundo piso de la transformación. La simpatía por Brugada y Claudia aumentaba en las encuestas, mientras Gálvez se estancaba. Razón más que suficiente para que los estrategas de la derecha insistieran en la narrativa de la elección de Estado, en un programa con cargo al erario. La cantidad de intervenciones hoy en día del presidente de la República no la habíamos visto nunca, creo yo. Es el 18 de marzo. Los prianistas continuaban promoviendo el lawfare electoral. Aquí, el señor Paoli cantinfleando. Yo creo que esta expresión de el golpe de Estado técnico atribuible o atribuido más o menos directamente por el presidente la técnica viene del Poder Judicial. Sí va a ser a través de... Es que el Poder Judicial de la Federación, el electoral del Poder Judicial de la Federación, el tribunal, es el que califica las elecciones. No, pues ahí está el detalle. Despierta, México. Vota Xóchitl presidenta. Vota Xóchitl presidenta. Vota Xóchitl. Xóchitl presidenta. Xóchitl presidenta. La campaña electoral proseguía entre sobresaltos. La ministra Piña denigra el Poder Judicial al reunirse en traición, en lo oscurito, con Alito y los dirigentes políticos del PRIAN. Sobre los insultos de Gerardo, de nueva cuenta, porque no aceptó una pequeña broma de su actitud, de volverme a decir Chucho, le diré que a mí no me preocupa que un gato me diga Chucho.
Las expresiones que vengan desde un chucho no las voy a atender. Morena se ha convertido en un narcopartido. El único narcogobierno que ha existido declarado es el de Felipe Calderón del PAN. Deja de mentir, Clara. Esa yo te dije que es tu especialidad. Santiago, tú la única fuga que has tapado en tu vida es la fuga de tus cuates del cártel inmobiliario. Conmigo no se tienen por qué preocupar de cuál García es peor, si García Luna o García Harfuch. El PRIAN tiene más gobernadores y prófugos que en funciones. El país está incendiado por culpa del pacto que tienen ustedes con los delincuentes. Te habla como cubano, perfecto. Habla un cubano perfecto. No, pero hay haitianos. Haitianos le hicieron INE. Credencial de la UDG, güey. Bueno, entonces tú eres el único. Traes aquí la C, por Dios. Ya le enseñó a su amigo. Mira, los llaves del santero no te van a servir de nada. Porque ya estás denunciado. No es libre de culto el país. El país no tiene libertad de culto. Si quieres ser santero, ¿Cómo quieres que te conteste? Para que me entienda. La jornada electoral concluía y los madruguetes iniciaban. Está claro que ya ganamos. Tenemos un triunfo contundente de Clara Brugada, quien será la próxima jefa de gobierno de esta ciudad. La guerra declarativa menguaba, pero en las casillas se registraba una derrota sin precedentes del PRI y del PAN. Una votación que, incluso entre la clase media, favorecía ampliamente a la candidata de Morena. Un resultado que apagaba la estrategia opositora de la elección de Estado, el lawfare electoral y demás maniobras golpistas. La oposición sufría una derrota inmensa y su candidata aparecía nuevamente. Hace unos momentos el Instituto Nacional Electoral dio a conocer su conteo rápido. Tal ejercicio estadístico señala una tendencia de voto que no es favorable a mi candidatura, tendencia que además parece ser irreversible. La diferencia para la presidencia de la República es de más de 30 puntos. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, con todo respeto a Claudia, compañera de la izquierda de tiempo atrás, la votación fue para López Obrador. Es decir, en México el proceso de transición democrática obradorista está personalizado y la confianza popular está centrada en la figura de López Obrador. Desde tiempo antes de la elección sabíamos que Claudia iba a ganar. Era prácticamente imposible que Xóchitl Gálvez lograra remontar la diferencia que marcaban las encuestas. Quizá la diferencia fue mayor de lo esperado incluso por los morenistas,
36 millones o casi 36 millones de votos, una votación por varios millones más alta que la obtenida en 2018 por Andrés Manuel López Obrador, y una derrota en la otra cara de la moneda, una derrota histórica para los partidos de oposición. Los conteos rápidos daban la victoria a Sheinbaum, y los porristas de la ultraderecha ofrecían un espectáculo memorable. Han ganado una elección y no solo nos han doblado, sino que nos han roto el alma, el corazón, la esperanza. Me entristece saber que la mayor parte de mis compatriotas volvieron a colocarse las cadenas que les quitamos. Pero esto no se queda así. Esto no se queda así, con la sonrisa de Xochitl diciendo que todo estuvo a toda madre. Los mexicanos han votado por tener un régimen tiránico. ¿En qué pinche país estoy viviendo? Pero en que fue una elección de Estado desde hace 3 años. El doctor Crespo babeaba y Ferriz deliraba. Tenemos la forma de comprobar que las elecciones fueron adulteradas de tal manera que los resultados de Xochitl fueron para Claudia y los de Claudia para Xochitl. ¿De veras, don Pedrito? En estos días se ha desatado inconformidad al interior de Morena y en los millones de apoyadores de la 4T. Esto al conocerse que el stripper Sergio Mayer tiene una diputación plurinominal asegurada. Junio de 2024. El regreso de Sergio Mayer encendía al morenismo plebeyo, harto de los chapulines, al que sin embargo regañaban. Si nosotros empezamos a correr a nuestros propios diputados, ¿a quién chingados le estamos haciendo el favor? Es una estupidez del tamaño de una catedral. Tenemos que dar una lección de unidad. Y sí tenemos que decirle a los compañeros que están friegue y friegue con que se vaya ese diputado, porque eso hay que decirles que se callen. Es decir, que maduren, que crezcan, que sean responsables. El dirigente Rafael Barajas impartía lecciones de unidad a muchos activistas con trayectorias de izquierda relegados por Morena, mientras el bailarín prometía ahora sí portarse bien. Me comprometo a trabajar cerrando filas con mi bancada para lograr sacar adelante las reformas del Plan C. La candidatura de Sergio Mayer quizá es la más escandalosa porque se trata de un personaje conocido por asuntos del espectáculo, pero de ninguna manera, ni de lejos es la única y quizá ni siquiera la más impresentable de las candidaturas que sumó Morena en esos años. Digamos, en Chiapas hay una senadora, Sacil de León se llama, se tomaba fotos apoyando la causa de Eduardo Verástegui, el representante de la ultraderecha. Y una cuñada de la senadora Sacil de León acaba de obtener una diputación local en Chiapas por ser supuestamente de la minoría de la diversidad sexual, cuando la mujer es heterosexual, está casada, tiene hijos. O sea, esta simulación que se ha dado en todos los partidos políticos, pues ahora la vemos en Morena. Y Morena no se hace cargo de esto, al contrario. Es decir, ha permitido la intromisión de personajes en el ámbito municipal, en los congresos locales y a nivel federal, de gentes impresentables, contrarios a los fundamentos de la Cuarta Transformación. Y aquí se habla, en Morena, hay muchos pregoneros de la bendita unidad. Hoy, después de 14 años en la hora de opinar, me despido y entiendo que no es necesario decir por qué, más allá de estas palabras. 22 de agosto. La doctora Dresser constataba su caducidad en las pantallas de Televisa, al igual que estos otros. El vendaval político descobijaba a intelectuales orgánicos y políticos gandallas. Lamento que se haya confirmado por los órganos electorales la pérdida del registro legal del PRD a nivel nacional. El PRD, sumido en el descrédito, perdía el registro. El negocio de los chuchos quebraba, aunque algunos de ellos persistían.
La marea rosa, ya sin caudal, tenía un nuevo y optimista guía. Nosotros venimos en un carácter de exigencia democrática, confiando que la institución va a hacer honor para lo que fue electa, proteger el voto popular. Guadalupe Acosta Naranjo tomaba el mando de un movimiento abatido, cuyos restos se reunían ante el INE el 11 de agosto en presencia del gerente del PRIAN y una excandidata cada vez más aturdida. Como una demócrata que soy, reconocí que no teníamos las actas, pero hoy, con esa misma convicción les digo que se quieren robar 10 millones de votos. Gracias a todas y todos. Vamos a permanecer en nuestros lugares para tomar una fotografía. 15 de agosto. Claudia Sheinbaum ya era presidenta electa y minutos más tarde convertía al senador Noroña en estatua de sal. Sheinbaum se sumaba al ninguneo presidencial contra Gerardo Fernández Noroña, única figura con arrastre popular más allá de AMLO. Hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A. Las señales de Claudia al senador del PT presagiaban un trato difícil. Mientras tanto, la nueva mandataria confeccionaba un gabinete de verdad, con presencia de cuadros de la UNAM, allegadas al presidente y 2 nombramientos oprobiosos. Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía y Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública. Entre los nombramientos que hizo Claudia Sheinbaum hay varios personajes que fueron especialmente criticados por el flanco izquierdo de los electores de Morena y sobre todo por los fundadores. Uno de esos nombramientos fue muy cuestionado, fue el de Mario Delgado como secretario de Educación. No hay nada más apasionante que trabajar en la educación. Sí, Delgado había aprobado con gran pasión la reforma educativa de Peña Nieto y Claudio X González en 2012. Entonces había enfrentado las críticas de fuerzas como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que muy razonablemente le reprochaban a Mario Delgado haber respaldado la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, no solamente con su voto, sino un respaldo abierto, argumentado, cuando era senador del PRD. La designación de Delgado exhibía, una vez más, las penurias ideológicas de la 4T, lo mismo que la de Ebrard en economía. Un tránsfuga del salinismo que tuvo un comportamiento caprichoso durante el proceso que llevó a Sheinbaum a la candidatura presidencial. Marcelo Ebrard cuestionó el método, puso en duda incluso los resultados, porque dijo que había sido favorecida Claudia Sheinbaum por el respaldo de estructuras del gobierno, ¿no? Marcelo nunca retiró esa impugnación. Es decir, mucho tiempo después es miembro del gabinete de Claudia Sheinbaum, apareció durante la campaña de ella en varios actos, pero que se sepa, nunca hubo una resolución por parte de los órganos correspondientes de Morena. La gente se pregunta, ¿esos quiénes son? Somos los garantes de la Constitución. Congreso, entiende, la justicia no se vende. Congreso, entiende, la justicia no se vende. La presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ya convertida en dirigente política, movilizaba a jueces y empleados del Poder Judicial. El 24 de agosto, sus empleados iniciaban una huelga.
La crispación subía y los poderes fácticos de dentro y de fuera intentaban detener el cambio. Bueno, había sido muy anunciado por el presidente López Obrador cuál era la finalidad de esa reforma judicial desde el mes de febrero. Su contraparte creo que nunca creyó que esa reforma, que esa propuesta tuviera alguna viabilidad. Primero porque no pensaron que Morena y sus aliados iban a obtener la votación que tuvieron. Ahí, muy convenientemente, exconsejeros electorales y liderazgos de la oposición dijeron que eso nos iba a conducir al autoritarismo, que era antidemocrático, que no se había ganado en las urnas. Finalmente, contra todo el ejército de incrédulos, se logra logra la 4T esa mayoría. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. 4 de septiembre. Tras 15 horas de discusión, los diputados aprobaban la reforma. No obstante, 6 días más tarde, el trámite en el Senado será mucho más álgido. Con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Primera sorpresa. Al senador Fernández Noroña, siempre bajo la lupa, le es permitido presidir la Cámara Alta. Hoy quiero levantar la voz a nombre de las niñas y niños a quienes se les negarán sus tratamientos y sus cirugías en los hospitales públicos, de aquellos que serán arrestados ilegalmente, de quienes serán torturados, de aquellos a quienes un gobierno les clausurará su negocio. Ya estuvo bueno que estén manipulando con mentiras a la gente. Ya estuvo bueno, se acabaron. Son gente que no tienen contacto con el pueblo, no van a las colonias, no van a las comunidades, no los conocen, no saben quién son ustedes. Y para acabarla de amolar todavía se disfrazan. Yo conocí un peloncito que fue candidato presidencial y ahora ya viene con pelo. Recomiéndale tu médico a Marquito. Eso es lo que son ustedes, frivolidades. Y aquí, la segunda sorpresa. Marco no tiene el valor de decir lo que dijo aquí en esta tribuna personalmente, porque sabe bien lo que nos debe. Nos debe 1 millón de votos que aportamos para la causa del PAN, para que él fuera senador de la República por la vía de representación proporcional. Sí, Miguel Ángel Yunes, un político oscuro que había negociado con Morena y le partía el corazón a este muchacho. Hubiera sido más decente, querido amigo, que nos hubieras tomado la llamada y nos hubieras dicho, voy a traicionarlos. Recuerdo cuando tú me dijiste, vamos a la parroquia, vas a ver qué buena sensación de la gente. No sé ahora, querido Miguel, si vayas a poder presentarte en la parroquia, porque tal vez te van a decir traidor. Tenemos información de que ingresó un número de manifestantes al interior de este inmueble. Están en la explanada principal. Un momento, estoy recabando la información con resguardo de la situación existente. Un momento. Van a venir más gente y más gente los tenemos aquí afuera. Es su responsabilidad la vida de la gente. Un receso indefinido, se levanta la sesión.
Aquí, la tercera sorpresa de la jornada. Los señores jueces y sus secuaces vandalizando y haciendo justicia por mano propia. Horas después, la sesión se reanudaba en la casona de Jicotencatl, con las senadoras del PRIAN al ataque. ¡Resistencia! 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 Algunas están indignadas y esta otra entre divertida y dramática. Le cedo mi tiempo a Lili Telles para que intervenga. La asamblea, que demos una demostración de respeto escuchando a la senadora. Correctamente, bellaco Fernández Llorona. Diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente, bellaco. Alejandra Arias, de Morena, a favor de la reforma. Mario Fabio Beltrones, mi voto es en contra. Gonzalo Yáñez, Partido del Trabajo, a favor de la reforma del Poder Judicial. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Tras el pequeño vendaval, volvía la calma. Creo que la reforma todavía tiene que socializarse mucho más, que la gente tiene que saber de qué se trata, porque hay mucha confusión en la población en general, en todos los que no tenemos por qué ser abogados, sobre cuál es el contenido de esta reforma y cuáles van a ser sus efectos en la aplicación de la justicia y en el acceso de la mayoría de los mexicanos y las mexicanas a la justicia. Y se olvida que esta reforma propuesta por el presidente López Obrador y ya aprobada solamente toca una parte del sistema de justicia, que es el Poder Judicial Federal. Los poderes judiciales locales no están incluidos en la reforma y la otra gran parte del sistema de justicia o de injusticia, que es el que realmente existe, que son las fiscalías y los ministerios públicos, eso no se toca en la reforma. Ya voy tarde, voy a... Aquí, por favor. Es el 22 de septiembre, séptimo Congreso Nacional de Morena. Seré presidenta constitucional y debo gobernar para todas y todos los mexicanos. Por ello quisiera dejarles algunas reflexiones. No ser un partido de Estado. El gobierno de la República cumple sus tareas para la transformación del país y el partido cumple las suyas. Para ello, nuestro partido debe fortalecerse sin caer en el burocratismo. Claudia advertía sobre el riesgo de hacer de Morena un partido de Estado, un problema al que se suman las malas gestiones de muchos gobiernos del partido Guinda. A pesar del aplastón electoral de junio, decir que de los 24 estados que gobierna Morena, es una manera de decirlo, que gobierna Morena, pero nos entendemos, Carlos, en 11 de ellos perdió las capitales. Perdió Mérida, perdió Campeche, perdió Oaxaca, perdió Chilpancingo, perdió Morelia, perdió Cuernavaca, perdió Colima, perdió Hermosillo, 11. Y en el ámbito municipal, casi el 50% de los municipios que ganó los perdió en la siguiente elección. Y esto habla de pésimas candidaturas y pésimas gestiones de gobierno. Al final de un cónclave predecible, Morena decidía seguir siendo una franquicia electoral ajena a movimientos sociales.
Una organización que bien podría encarnar la refundación del PRI ratificaba a dirigentes ya designados, entre ellos un secretario de organización muy especial, el joven Andrés Manuel López Beltrán. Para mí la hegemonía en Morena la tiene la ideología y la cultura política del PRI. O sea, es un partido que no está a la altura del proceso de transición democrática y de los valores y fundamentos de la llamada Cuarta Transformación. Este es un gran problema de Morena. No hay estructura orgánica y la decisión de las candidaturas suele ser guiada por los poderes locales, generalmente con gente muy inadecuada, los que determinan el rumbo de las cosas. Hoy estamos aquí reunidos para mostrar el respaldo de la sociedad civil organizada a las familias afectadas por la desaparición de los 43 normalistas. No estamos aquí para conmemorar nada. Estamos reunidos para exigir justicia por una herida que sigue abierta. 26 de septiembre, 10º aniversario del crimen de Iguala. Los padres de los normalistas de Ayotzinapa hablaban en Ciudad Universitaria. Así como pasó Peña Nieto, nos engañó por la búsqueda de nuestros hijos y por la verdad, pues es lo mismo por este señor Andrés Manuel López Obrador. Cuando el presidente anduvo en su campaña nos prometió que él iba a dar con nuestros hijos. Nos dio muchas esperanzas. Sentimos que era verdad todo lo que nos estaba prometiendo. Él firmó un decreto para dar con la verdad. Pero tal parece que protege mucho a sus militares. 10 años de sufrimiento, 10 años de dolor, de no tener a tu hijo. No es fácil. Aquí andamos gritando para ver si las personas que se llevaron a nuestros hijos se les conmueve el corazón. El gobierno se hace de la vista gorda. Un presidente que se supone no le había dicho a los padres de familia al inicio de su campaña que iba a resolver este caso antes de que terminara su sexenio. Y lo único que hemos recibido de él son golpes. Son burlas hacia los padres de familia. Nosotros como normalistas de Ayotzinapa no nos vamos a quedar quietos y mirando cómo se burlan de nuestros padres de familia, porque ellos nos han acompañado y ellos nos han dado fuerza para seguir luchando en esta búsqueda inclaudicable. Y nunca, eso sí, señor gobierno, señor presidente, y nunca los vamos a dejar solos. Los compañeros de Marabunta que nos puedan apoyar ahí con el cordón de seguridad para acercar a los padres y madres de los 43 acá atrás de la unidad de sonido para iniciar ya con la movilización. Estuvo pendiente, sin duda, Ayotzinapa. Es decir, ahí hubo una subordinación, creo que a una petición militar, de no ir a fondo. Era un compromiso muy sensible para López Obrador, te puedo decir que me consta, pero lo cierto es que no se resolvió. Y terminó de pésima manera.
Me da mucho gusto el que sea esta la última conferencia. 30 de septiembre. El presidente López Obrador se despedía de las mañaneras. Se van a rayar porque vamos a rifar el reloj. Julio Omar Gómez, sin punto ni comas. De Baja California. Sin duda se trata del político más exitoso en las últimas décadas. Yo diría, quizá aventurando un juicio, de un político mexicano cuyo éxito se finca en que descifró el alma nacional. Era alguien que podía sentarse a ras de piso con un campesino y hablar en sus términos, en los términos de ese hombre. Yo diría que es el líder confiable de la esperanza popular. Es un honor estar con Obrador. Te amamos, Andrés Manuel, te vamos a extrañar y te estaremos esperando cuando decidas volver. Y vamos a guardar tu legado, lo vamos a proteger, lo vamos a defender. 1 de octubre. López Obrador concluye su mandato y Claudia Sheinbaum inicia el suyo. En las calles hay júbilo, pero algunos no están para fiestas. Todos los burgueses. Nosotros estamos con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum, porque eso ya se les acabó, bola de ojetes. Las huestes del Poder Judicial intentaban arruinarle el día a la nueva presidenta. Sin éxito. Y así, en medio de un vendaval que amainaba, Sheinbaum llegaba a San Lázaro. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Quien queda al frente de la presidencia no solamente es una mujer que toda su vida ha sido activista social, luchadora, que llegó a los 37 años de edad a ocupar su primer cargo de importancia,
A esa edad ya había sido una científica reconocida. Y además de todos los candidatos que la izquierda con posibilidades de llegar al poder ha tenido en su historia, que solamente han sido 3, Cuauhtémoc Cárdenas, López Obrador y Claudia Sheinbaum, ella es la única que no nació ni creció en el PRI, sino que hizo política contra el PRI. Es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Y digo, llegamos. Y digo, llegamos, porque no llego sola, llegamos todas. Para Claudia Sheinbaum, lo que quizá resulte más complicado va a ser el frente interno. Aquellas personas con las que contendió en la encuesta interna y los aliados que en un pragmatismo extremo fueron sumando a lo largo de la campaña y que incluyen a un buen número de representantes de lo que podríamos llamar, para ahorrarnos mayores explicaciones, conspicuos representantes del viejo régimen. Entonces, pues ahí hay fallas que no pasarían de lo anecdótico si no fuese porque tenemos experiencias de nuestra América Latina de cómo esos aliados que son necesarios a la hora de armar una coalición electoral para obtener el triunfo, terminan siendo los traidores. Desafíos quizá complejos. Y hace falta un proceso de mayor identidad con los fundamentos del proyecto. Aclararnos bien de qué proyectos, de qué programas, de qué acontecimientos es continuidad la 4T y Morena. Porque ahí está la clave en la historia, de lo que somos y de lo que podemos ser. Esa construcción de memoria colectiva en torno a una identidad sólida es fundamental, para no hablar del programa de gobierno y la utopía de una nueva sociedad y el planteamiento de una revolución de las conciencias. Esos son los fundamentos básicos, a mi entender. Porque es claro, aunque sabemos que la derecha pues va a intentar mantener su lógica golpista, ¿no?, para regresar a la cloaca neoliberal.